Las lluvias registradas durante la primera mitad de febrero de este año han representado un cierto grado de alivio al problema de la sequía que se registra en México. Sin embargo, la situación sigue siendo grave, principalmente en algunos estados del norte de la República Mexicana. 2011 fue el 13º año más seco de la historia de México desde 1941. Y de acuerdo con los análisis del Servicio Meteorológico Nacional, los valores de precipitación se mantendrán por debajo de sus niveles normales durante los próximos meses. Durante todo 2011 se registraron a nivel nacional 697.1 milímetros de lluvia, cifra que resultó ser 11% inferior al promedio histórico de precipitación en nuestro país, que es de 778.8 milímetros anuales. En febrero de este año se han registrado lluvias en gran parte del territorio nacional como consecuencia del paso de algunos frentes fríos, sistemas que son típicos de la temporada invernal, en combinación con una corriente de flujo de humedad proveniente del Pacífico Oriental. Sin embargo, estas lluvias se concentraron principalmente en el centro del país y fueron apenas un ligero respiro para las zonas más afectadas por la ausencia de precipitación. En la primera quincena del mes de febrero se registraron más de 24 milímetros de lluvia a nivel nacional, lo que representa un excedente de 30% en comparación con el promedio nacional para ese mes completo y afortunadamente supera, con mucho, lo que se esperaba para este periodo. Zacatecas y Aguascalientes fueron las entidades más beneficiadas por estas lluvias. Desde inicio del año y hasta el 15 de febrero, Zacatecas ha registrado 38.8 milímetros, es decir, 160% de su precipitación promedio, en tanto que Aguascalientes casi ha triplicado el volumen al registrar 54.3 milímetros contra una media de 19.9 milímetros. Jalisco, Guanajuato y Nuevo León también han experimentado precipitaciones superiores al promedio en estas primeras semanas del año. En contraste, Chihuahua solamente ha recibido 13 milímetros de lluvia, muy lejos de los casi 27 milímetros que en promedio ha observado durante ese mismo periodo a lo largo de los últimos 70 años, siendo Chihuahua uno de los estados que sufre sequía excepcional, la más grave de todas. Durango es otro de los estados del norte que ha resentido una sequía excepcional. En lo que va del año ha recibido apenas 6.4 milímetros de lluvia, lo cual equivale a un 23% de la media registrada desde 1941. El Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, prevé que en marzo se registre un valor acumulado de lluvia de 4.4 milímetros a nivel nacional, cifra que equivale solamente al 31% de la precipitación de los 14.2 milímetros que normalmente se observan en este mes. En el mes de abril, la situación se mantendrá, ya que según las estimaciones, para ese mes lloverán únicamente 7.5 de los 19.2 milímetros que habitualmente se registran durante ese mes. Es decir, se calcula un déficit de 61% de lluvia. En lo que va del año, se ha mostrado una ligera reducción en el porcentaje del territorio nacional afectado por algún tipo de sequía. Por ejemplo, hasta diciembre de 2011, la sequía excepcional afectaba el 9.72% del país. No obstante, para finales de enero de este año, el porcentaje disminuyó a 7.54%. Mientras tanto, la porción afectada por la llamada sequía extrema pasó de 29.31 a 27.26% del territorio nacional. Este panorama también podría variar según el comportamiento de algunos de los factores que propiciaron el aumento de las lluvias de febrero, así como por la evolución de otros fenómenos de mediano y largo plazo, como son la oscilación del sur, popularmente conocida como el Niño y la Niña, la corriente de Humboldt, la oscilación multidecadal del Atlántico y la llamada oscilación decadal del Pacífico. Pero además de la ausencia de lluvias, 2011 se caracterizó también por ser un año muy caluroso. La temperatura promedio en México de 1980 a 2004 fue de 20.7 grados Celsius. En 2011, la temperatura media del país se elevó poco más de un grado a 21.8 grados Celsius. Más grave es la diferencia que sufrieron algunas de las entidades más afectadas por la sequía.
Chihuahua, por ejemplo, registra una temperatura media de 16.6 grados Celsius en ese mismo periodo de 1980 a 2004. No obstante, en el año 2011 se observó una temperatura media de 18.9 grados Celsius en esta entidad. Por su parte, Coahuila tuvo una temperatura media de 22.5 grados durante 2011, muy lejos de los 19.9 grados que en promedio se tienen registrados. México no es un caso aislado. El mundo en general se está calentando. Es lo que los expertos denominan calentamiento global. En Alemania, 2011 fue el quinto año más caliente desde 1881. China registró su 15º año más caliente y la menor cantidad de lluvia en 60 años. Y en España, 2011 fue el año más cálido de la historia, con 16.7 grados Celsius, casi 1,5 grados más que el promedio. Según reportes de la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos, NASA, la temperatura promedio de la superficie mundial en 2011 fue la 9ª más alta desde 1880. Con esto se mantiene la tendencia hacia el calentamiento de la Tierra, pues 9 de los 10 años más cálidos que se tienen en los registros históricos se han presentado desde el año 2000, de acuerdo con científicos de la NASA. Aunque la actual sequía en México se puede atribuir en su mayor parte a la variabilidad climática normal, debemos recordar que los efectos del calentamiento global se irán sumando a los causados por esta variabilidad, como lo demuestran estudios científicos realizados en los últimos años. En consecuencia, se estima que esta clase de escenarios se presenten cada vez con mayor frecuencia y por ende despierten mayor interés por parte del público. Como las condiciones meteorológicas pueden variar, se recomienda estar al pendiente de las actualizaciones del pronóstico estacional que se realizan al inicio de cada mes y que se publican en la página web del Servicio Meteorológico Nacional.